¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar. Vimos el adjunto de Banach, ¿okay? Vimos cómo se definía, cómo operaba en el emparejamiento, ¿sí? Les voy a dar un par de propiedades muy fáciles, muy simples. Las conocen, ¿sale? Por eso les había mencionado que su curso de álgebra lineal 2 era muy importante, porque pues imaginarán que el adjunto, por ejemplo, para una matriz real es su traspuesto, ¿sale? Voy a probarles un par de propiedades que seguro ya conocen. Son simples, son simplemente para que recuerden tal vez, ¿ok? Ya les había dicho que en sí yo me voy a enfocar en el adjunto de Hilbert y vamos a ver, ya estoy por ver el adjunto de Hilbert y las propiedades del adjunto de Hilbert. ¿Sí? Bien, entonces, al trabajar con el adjunto, las siguientes propiedades son útiles. ¿Va? Inciso 1. S más T adjunto de Banach, ¿okay? Es lo mismo que S' más T', ¿sale? 2 alfa T', alfa T primado, el adjunto de eso es lo mismo que alfa por T primado, ¿sí? 3. Fíjense que estas dos propiedades pues son prácticamente, se siguen inmediatamente la definición, no tiene caso que las pruebe. La que me interesa un poco más es 3, ¿sí? Sean X, Y y Z espacios normados. ¿Ok? Y T, un operador lineal continuo entre X y Y. Espero que hayan visto esa notación. B es de bounded. Este es el espacio de operadores lineales continuos que van de X y Y, con la norma de operador. Hay un resultado que dice que cuando Y es de Banach, esto es de Banach, ¿sí? Con la norma de operador. ¿Va? Bueno, entonces, si tenemos esto y tenemos otro operador S, que va de los operadores lineales continuos de Y en Z, entonces tenemos que composición, ¿ok? ST primado es lo mismo que T primado por S primado, ¿sí? La prueba sencilla, en efecto, de entrada, como ST va de X en Z, ¿de dónde a dónde va su adjunto de Banach? Pues va de Z dual en X dual, ¿sí? Entonces, ST adjunto va de Z dual en X dual, ¿sí? Entonces, tomamos un lambda que pertenezca a Z dual, un lambda i, y entonces para X en X mayúscula, S por T primado en lambda en X, acuérdense que eso es un funcional lineal continuo, ¿okay? Esto es un funcional lineal continuo, ¿va? Acá, en X, pues es decir, esto, S por T primado, evaluado en lambda, es un funcional
es un elemento de X asterisco, es por lo tanto un funcional lineal continuo sobre X. Entonces esto es, por definición, lambda evaluado en STX. ¿Me falta un paréntesis? No, está bien. ¿Sí? Bueno, pero esto, pues esto es lambda S, ¿ok?, en TX, ¿no? Que es lo mismo, ¿ok?, que lambda. De hecho, tal vez aquí voy a hacer varias. Creo que es tal vez un poco de más los pasos, pero lambda en S de TX. Y fíjense, esto es lo mismo que lambda de S de Y, donde estoy poniendo Y, donde lo pongo Y igual a T de X. Bueno, pero ¿esto qué es? Esto es, por definición, S' de lambda en Y, pero Y es T de X. ¿Sí? Ahí pues hay realmente un paso más extra que se puede haber ahorrado, pero creo que es un poco más, lo puse para ser más explícito, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? Bueno, entonces esto es S' de lambda de T de X. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? S' de lambda, damas y caballeros, es un funcional, ¿no? Entonces esto, por definición, es de prima en S' de lambda X. Acuérdense, esto es un funcional. La evaluación del dual en S', del adjunto, perdón, en S', es un funcional. Entonces, tengo esto. Comparamos con esto y pues ya está, ¿no? Por lo tanto, tenemos que S por T primado es T' por S'. ¿Okay? Y eso de ahí nos da una propiedad interesante sobre la inversa. ¿Sale? Entonces, cuarta propiedad. Si T es funcional lineal continuo de X sin Y, un operador lineal continuo, y T a la menos 1 existe, y además T a la menos 1 también es un funcional lineal continuo, pero ahora de Y en X, lo cual es una hipótesis, no es trivial. Ajá. No es trivial. No es cierto que si existe la inversa a un operador, necesariamente es continuo. Pero sí hay un teorema que nos habla de eso, el teorema de mapeo abierto. ¿Sí se acuerdan? ¿Okay? El teorema de mapeo abierto. Los operadores compactos, por ejemplo, si llegan a tener inversa, no puede ser continua. ¿Okay? Cuando hable de teoría espectral de operadores compactos, eso va a ser muy importante. Pero la inversa no puede ser continua. Tal vez no saben qué es compacto, pero ya se los diré más adelante. Pero un operador compacto, un operador lineal compacto, es un operador cuya cerradura, o más bien la imagen de conjuntos, de conjuntos acotados es precompacta. ¿Sí? Y resulta que la composición de un compacto con un continuo o continuo con compacto siempre es compacta. Entonces, si un operador compacto fuera a tener inversa continua, la identidad sería, por lo tanto, un operador compacto y mandaría bolas, por ejemplo,
que son conjuntos acotados, en conjuntos precompactos. Y eso no puede suceder en espacios de dimensión infinita. Eso tal vez ya lo saben. En un espacio de dimensión infinita, la bola unitaria no puede ser precompacta, ¿sí? Con norma, un espacio normal, ¿sí? Entonces no es una afirmación trivial, no es algo que se satisfaga nada más porque sí. Cuando estudiemos teoría espectral, de hecho vamos a tener que hablar mucho de esto. Ajá. Teoría espectral es mucho definir inversas, hablar sobre la existencia de inversas. Ajá. Ya veremos. Pero supongamos que se da esta situación. Supongamos que tenemos esta situación. Existe y también existe esto, ¿sí? La afirmación me dice que entonces, déjenme poner una coma, entonces T primado, el adjunto, a la menos 1, también existe. También existe. Ajá. T primado a la menos 1 va a ser lineal y continuo de X dual en Y dual, y además T primado a la menos 1 es T a la menos 1 primado. ¿Sí? Creo que es una propiedad de esperarse, y les digo, si les falta intuición para esto, señores, si ven que me estoy yendo de cámara un momento, lo que pasa es que ya les había dicho, o no me acuerdo si les dije, a veces tengo un compañero que me ayuda aquí. Ahorita estoy solo y estoy subiendo los videos de la clase. Si la compu se me apaga, es muy especial este proceso de subir los videos. Por eso luego, qué bueno que me acuerdo ahorita, muchas veces YouTube les manda de hecho creo que siempre, les manda la invitación a mi video, a mi lección, inmediatamente que la subo. Inmediatamente que está subiéndose. No acaba de subirse y ya les mandó la invitación. Así que no la vean luego, espérense un momento. Pero también es especial el proceso porque si la compu se apaga, digamos, suspende porque no la estás usando, normal, las computadoras, el proceso se para. Entonces tengo que volver a subir las cosas. Entonces me salgo aquí de cámara para estarle moviendo ahí a la compu. Entonces, si les falta intuición sobre esto, simplemente piensen en matrices. Ajá. Simplemente piensen en matrices. Realmente no hay por qué pensar, no hay que irnos tan lejos en cuanto a esta propiedad. Todavía vamos a ver cosas interesantes, pero realmente no hay necesidad de irnos lejos. Ajá. Y yo creo que si lo ven con matrices, pueden esperar esta propiedad. ¿Sale? Ahora, de esta afirmación, ¿qué es lo que vale probar? Miren, yo estoy suponiendo todo esto, que T está aquí, T a la menos 1 existe y además es continuo. Ok, entonces la afirmación dice que esto también existe, ok, y pertenece acá. ¿Va? Y pertenece acá. No nada más eso, se da esta fórmula. Fíjense, si ustedes nada más prueban esta fórmula, si lo único que se dedican es a probar esta fórmula, esto se sigue inmediatamente, ¿no? Porque si ustedes prueban esta fórmula, entonces van a probar que esto es el adjunto de un operador continuo. Y yo ya probé que el adjunto de un operador continuo, el adjunto de Banach, es continuo. ¿Se acuerdan? ¿Sale? Ya habíamos probado eso, ¿va? No sé si le puse nombre. Sí, fue la proposición 1. ¿Ok? Fue la proposición 1. ¿Va? Entonces lo único que vale probar lo único que vale la pena probar de esta afirmación es la formulita. Es todo. Bien, entonces en efecto, si T a la menos 1 es lineal y continuo de Y en X, entonces T a la menos 1 primado existe, ¿ok? Como les digo, y además
t a la menos 1 primado, el adjunto, pertenece a este espacio. Eso ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, solo falta probar que t menos 1 primado es t primado menos 1. Y para eso usamos la reglita anterior. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, pues, t menos 1 primado con t primado, el producto de los adjuntos, le digo producto, es composición, pero le digo producto. ¿Okay? Esto es, por lo tanto, t a la menos 1 primado, y esto es la identidad primada. Pero de la definición del adjunto de Banach se ve inmediatamente que la identidad es su propio adjunto de Banach. Ajá, es autoadjunta en sentido de Banach y en sentido de Hilbert también, pero es autoadjunta en sentido de Banach. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está mostrando esto? Pues este es la inversa, ¿no? ¿Okay? Ahí acaba. ¿Va? Bien, entonces, estas propiedades nada más para que sepan, ya se los había dicho. Hay otra cosa que también se le llama adjunto, en teoría de espacios de Banach. Nosotros no nos vamos a centrar en eso, nosotros vamos a centrarnos en espacios de Hilbert. Pero hay diferencia entre adjunto de Banach y adjunto de Hilbert, hay diferencia. Incluso cuando el emparejamiento, si se acuerdan, ahorita lo van a ver. Bueno, tal vez no ahorita, en la siguiente lección, que hoy mismo voy a grabar. Pero ahí sí, parece haber una gran similitud entre ellos. ¿Sí? Pero realmente no. Ahí hay una diferencia. ¿Va? Para el siguiente resultado, que es en sí lo que quiero hacer, es definirles el adjunto de Hilbert. Pero probar que existe. Definirlo y probar que existe. Para probar que existe, necesito un resultado de teoría de espacios de Hilbert básico, ¿okay? Que es el que les voy a dar a continuación. Para eso necesito la siguiente definición. Definición 3. Sean X, Y, espacios vectoriales sobre el campo C. ¿Sí? Una forma sesquilineal, la cual ya conocen, el producto interno es un ejemplo, H sobre X cruz Y es un mapeo H que va de X cruz Y en C, ¿sí? Tal que para todo X, X1 y X2 que pertenecen a X y Y, Y1, Y2 en Y, y además, aquí lo voy a poner coma, y además alfa y beta en los complejos se tienen las siguientes propiedades. Primero, H de X1 más X2, Y, abre sumas. ¿Sí? H de X1, Y más H de X2, Y. Lo mismo pasa, es decir, si dejan fija
esta es lineal en la primera entrada y viceversa. Ajá. Si dejan fija la primera entrada, es lineal, o más bien abre sumas en la segunda, abre sumas, ¿no? H de x, y1 más h de x, y2. ¿Sí? Abre sumas, no es lineal porque en sí es sesquilineal. ¿Por qué? Porque lo que hace es que saca los escalares pero conjugados de una de las entradas. Saca los escalares conjugados de una de las entradas, no de ambas. ¿Va? Es decir, h de alfa x, y es lo mismo que alfa h de xy. Y además, h de x, beta y, en este caso va a ser beta conjugado de h de x, y. ¿Sí? Entonces, no es lineal en las dos entradas, solo en una. En la otra se llama a esa propiedad lineal conjugado. ¿Vale? Lineal conjugado. ¿Sí? Ya la conocen seguro, ya las han trabajado. Si estuviéramos en espacios reales, pues hay una... De hecho, miren, puede uno definir una forma, digamos, sesquilineal de varias variables. Si ustedes estuvieran en los reales, esto o podrían generalizar, no habría conjugado. Entonces, realmente estarían definiendo una función bilineal. ¿Sí? Ok. Si estuvieran si estuviéramos en los reales, podemos generalizar esto a funciones multilineales. Ajá. El ejemplo clásico de una función multilineal es el determinante. Ajá. Dejas fija una componente y es lineal o abre sumas en la otra. ¿Sí? Abre sumas en la otra. El determinante tiene esta propiedad, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, les digo, se puede hacer una definición parecida en funciones de varias variables. ¿Ok? Se puede definir, o podemos definir la norma, lo que vamos a llamar la norma de este tipo de función. Si x, y son espacios normados, h es continua si y solo si h de x, y es menor o igual que c por x, y. Ajá. ¿Cómo se probará esto? Caballeros, la prueba no la voy a hacer porque en teoría ya la deben conocer. La prueba es idéntica, es una calca, nada más que se usan varias variables. Hay varias maneras de hacerlo, ¿eh? Ahí les va una. Una prueba muy parecida se obtiene de la misma manera que obtienen la demostración de que un operador lineal es continuo, si y solo si es Lipschitz continuo en el cero. ¿Se acuerdan de ese resultado? ¿Okay? Que un operador lineal es continuo si y solo si t de x menor o igual que c por x. Esa misma prueba la pueden adaptar para probar esto. Ajá. Va a ser continua, es decir, continua en ambas componentes, no nada más por componentes, continua en general, en el espacio producto cartesiano, con la norma de Banach. La norma de Banach es la suma de las normas. Si solo si ocurre esto. La prueba es muy simple, como les digo, pueden hacerla así. Otra manera de hacerla, tal vez es buen ejercicio que
Cristian les deje, o se los puedo dejar en la tarea, ya que vean la clase con Cristian, pero se puede probar como consecuencia también del principio de acotamiento uniforme. No les digo cómo porque tal vez hay un par que no lo han visto, se los voy a dejar a Cristian, ya sea que lo dé o se los dejo a ustedes en la tareita, ¿va? La siguiente es la definición de la norma. Ajá. Es algo así como la norma de operador de H y se define como el supremo sobre todas las X en X que son no nulas, todas las Y en Y que son no nulas, ajá, de H de X, Y sobre la norma de X por la norma de Y. Ajá. Y esto resulta que también es lo mismo que el supremo sobre todas las X normadas a 1 y todas las Y normalizadas a 1 de H de X. Entonces, esta prueba es también muy fácil de hacer, es adaptar el caso de una variable, porque en el caso de una variable se acuerdan que también tengo algo parecido, ¿okay? Si se dan cuenta, esta es como la norma de operador o la norma de un funcional, se está definiendo de la misma manera. Esto es como un bifuncional, ¿no? O sea, está tomando valores en el producto cruz, abre sumas en cada entrada y lo manda todo al campo, ¿sí? Por una definición es parecida, pero, o sea, esa es una razón por la que se da esta definición de norma. La otra es porque hay un resultado en espacios de Hilbert, ¿okay? Si H fuera, piensen en H, el producto interno satisface todo esto, ¿no? El producto interno satisface todo esto, ¿va? Uno cuando ve teorema de representación de Riesz, formas sesquilineales en espacios de Hilbert, producto interno, todas estas cosas, complejo, uno ve que la norma de una forma sesquilineal en espacios de Hilbert tiene exactamente esta forma. Ajá. Yo voy a ver en sí ahorita prácticamente ese resultado, que es el teorema de representación, ¿sí? Pero se puede ver independientemente con puros espacios de Hilbert esto, ¿sí? Ya les había dicho que si tienen dudas en espacios de Hilbert, resultados básicos, les doy una ojeadita al libro de Bressan, que es un libro muy bueno. Lo único que es un poco mal del libro es que creo que trae puros espacios de Hilbert reales, pero trae los resultados principales. Ayúdense del Kreyszig también, ¿va? Pero estoy seguro que el 99% de ustedes conocen espacios de Hilbert, ¿sí? Entonces, si solo si esto, definimos esto y H se dice acotada, sí, esto es definición, su norma es finita, ¿va? Eso sí solo sí. ¿Ah? O sea, esto es equivalente a la definición, pues. Sí y solo sí. Su norma es finita. Lo cual otra vez es muy parecido a cómo funcionan los funcionales lineales de una variable. Ajá. Bien. Entonces, vamos a demostrar el teorema de representación para formas esquilineales, porque eso me va a ayudar a probar que los operadores lineales continuos entre espacios de Hilbert tienen siempre adjunto de Hilbert. ¿Sí? Para Banach no necesita tal resultado más que la continuidad de T. Aquí se necesita otra cosa, que es este resultado. Y eso es porque desde la base, o sea, es el espacio, el adjunto de Hilbert, desde su fundamento está definido de manera distinta que el de Banach. Parece la misma, lo van a ver. Parece que es como que la misma, o como que uno diría, ay, como que se reduce a lo mismo en espacios de Hilbert, ¿no? Tu definición de Banach es lo mismo en espacios de Hilbert, pero no es así.
Hay que tener cuidado. ¿Va? Permíteme. Aquí estamos. Ah, perfecto. Perfecto, ya se descargó. Ya puedo dejar de estar pasando por aquí. Entonces, ya se subió el video. Entonces, proposición 2. Esta la debieron de haber visto en sus cursos de básicos donde ven espacios de Hilbert, pero se las voy a demostrar como recordatorio. Sean H1 y H2 espacios de Hilbert y H y H1 cruz, H2 en C, una forma sesquilineal acotada, ¿va? Entonces H tiene representación H de X, Y igual a S X, Y, donde S H1 y en H2 es un operador lineal acotado con la norma de S igual a la norma de H. Además, S es único. ¿Sí? ¿A qué les recuerda esto? Bueno, pues esto es prácticamente el teorema de representación de Riesz generalizado. Imagínense que H fuera el producto interno. ¿Quién es S? O S de X, ¿quién va a ser? Pues va a ser el elemento que existe por el teorema de Riesz, ¿no? Que me permite representar ese producto interno en términos de ese funcional lineal continuo en términos de producto interno. ¿Sí? ¿Okay? Vamos a usar el teorema de representación de Riesz para funcionales lineales continuos. ¿Ah? Entonces esto es como el teorema de representación de Riesz para formas esquilineales, o sea, es como Riesz pero para varias variables, para dos variables. ¿Sí? Bien, vamos a probarlo.